vamos a hablar bajo el título de El valor de la obediencia. El valor de la obediencia. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? El valor de la obediencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 1:3 y la vamos a leer todos juntos allá en la pantalla. Va a salir y usted y yo la vamos a leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Rey ya viene. Amén, hermano. Volvamos a leer ese verso. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora diga conmigo, el Rey ya viene. Amados hermanos, desde que somos pequeños se nos exhorta a obedecer. Cuando están en la casa, ¿verdad?, en nuestros hogares, exhortamos a los niños que nos obedezcan. Ya te he dicho, le decimos, ya te enseñé. Obedece, hijo, obedece, ¿sí o no, hermano? Luego vamos a la escuela y los maestros nos exhortan a que obedezcamos lo que nos enseñaron, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Bueno, va usted al trabajo y en el trabajo los jefes nos exhortan a que le obedezcamos también, ¿sí o no, hermano? Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, alábelo, hermano. Gracias, Señor. Luego venimos a la iglesia y la pastora y los líderes nos exhortan a que le obedezcamos también, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Bueno, en todas partes nos exhortan a que obedezcamos lo que enseñamos. Las autoridades gubernamentales nos exhortan a que obedezcamos, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad? Dan leyes, dan las autoridades del gobierno y nos exhortan ¿a qué? A que obedezcamos. El mismo Dios nos exhorta hoy a que obedezcamos, ¿verdad, hermano? Dice Proverbios 3:1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. No hay quien nos exhorte a que todos nos exhortan a que obedezcamos. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? En tu casa te exhortan a que obedezcas, ¿sí o no, hermano? En el trabajo, en la escuela, y Dios mismo nos está exhortando a que obedezcamos. Así es que a obedecer, diga a obedecer. Amén. Sin embargo, el hombre tiene la tendencia a no obedecer, ¿sí o no? A ver, las mujeres, ¿verdad que usted te dicen algo para que obedezcas en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, y no queremos obedecer, ¿verdad? Allá en el fondo de nuestro corazón, no queremos obedecer. ¿Así es o no es así, verdad, hermano? Siempre buscamos excusas para no obedecer. Decimos así: yo quisiera obedecer y hacer lo que me pide, pero, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, en todas partes siempre, pero, o si no, es que lo que pasa es que, y viene una alegata, ¿verdad? ¿Para qué? Para no obedecer, dígale a su hermano, para no obedecer, ¿verdad? Pero Dios dice hoy en esta palabra, los que oyen y guardan estas cosas, bienaventurados. O sea, los que obedecen son bienaventurados. Y más cuando esté cerca la venida del Rey, ¿verdad, hermano? El Rey ya viene, hermano. Amén, hermano. Entonces, a obedecer. Diga, a obedecer. ¿A quién? En la casa, en el trabajo, en la escuela. ¿A dónde más? Al gobierno. Se sigue usted pasando el rojo, ¿verdad? El rojo.
Yo le meto el break para no tener la tentación de pasar el rojo, a obedecer al gobierno, ¿verdad? Sus leyes. Amén. ¿Y a quién sobre todo? A Dios, ¿verdad? Gloria a su nombre. Amado, es de gran valor obedecer su palabra. No solo por los beneficios que trae, sino porque le agradamos a Él y le mostramos que le amamos. Cuando nosotros obedecemos a Dios y obedecemos en todas partes, agradamos donde estemos, amén, y nos aman y amamos, ¿sí o no? Si usted es un desobediente en todos lados, nadie lo quiere, hermano, amén. Dígale a su hermano, deja de ser desobediente, porque nadie te quiere, amén, hermano. Si sos desobediente en tu casa, tus papás viven enojados contigo porque sos desobediente. Amén. Si sos desobediente en el trabajo, te dice, venga más temprano y tú sigues llegando tarde y sigues llegando. No te quieren en el trabajo y no hayan las horas de correrte. Amén, hermano. Amén, hermano. Un grito de guerra, un grito de júbilo. Y a su nombre, y a su nombre. Igual sucede con Dios, si lo deseamos, si no lo obedecemos, no somos del agrado de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren ser del agrado de Dios, amado? Entonces, a obedecer, amén, diga, a obedecer, bendito Dios. Es de gran valor obedecer la palabra. ¿Cómo se llama el título del mensaje? El valor de la obediencia. Es de gran valor obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios y le mostramos que lo amamos. Amén. Si usted es desobediente, no le muestra a Dios que lo ama. ¿Sí o no, hermano? Amén. Y no agrada a Dios. Qué terrible no agradar a Dios, ¿verdad, hermano? Así es que a obedecer, ¿verdad? El Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Qué hermoso ser amado por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿quiénes ama a Dios? ¿Quiénes son los que ama? No, quieren decirlo ustedes. A ver, ¿a quiénes ama Dios y el Padre, el Hijo y el Espíritu? ¿A quiénes? Poquito saben decir, no quieren decir eso, ¿verdad, hermano? A ver, ¿a quiénes ama Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿A quiénes ama? Ahora sí, ¿verdad? A obedecer, diga, a obedecer. ¿Qué es la obediencia según la Biblia? La obediencia según la Biblia en hebreo significa oír inteligentemente y atender, amén. Oír y atender, o sea, ponerle la inteligencia a lo que oye y atiende, obedece significa, ¿verdad, hermano? La obediencia a Dios, más que seguir reglas o un acto de sumisión, es una manera de demostrarle el amor, amén, la confianza a Dios y el respeto a Dios. No son reglas la obediencia, ¿verdad? Seguir reglas, sino es una manera, diga conmigo, de mostrarle a Dios el amor, el respeto y la confianza. Muchas veces cree que voy a obedecer todas las reglas. Podés obedecer las reglas como le pasaba a los fariseos, pero si no hay amor, de nada sirve, ¿verdad, hermano? Es una muestra de amor la obediencia. Bendito sea Dios. Entonces es incalculable el valor de la obediencia porque fortalece nuestra relación con Dios y nos alineamos a su voluntad. ¿Estamos claros? Si nosotros no somos obedientes, andamos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando somos obedientes, nos alineamos a su voluntad. ¿Entendido hasta ahora? Dele un grito de gloria al Señor y a su nombre. Gracias, Señor. Más fuerte, déselo. Más fuerte. Gracias, Señor.
la obediencia se puede manifestar en diferentes formas. O sea, cómo usted manifiesta que es obediente. Por ejemplo, la obediencia a Dios se manifiesta actuando de acuerdo con sus mandamientos y sus principios bíblicos. El mundo hoy se está alejando de los principios bíblicos y te dan miles de artimañas y de historias para convencerte que no es necesario obedecer la Biblia, sino que esto y esto y esto y esto. Pero el obediente a Dios vive de acuerdo a sus mandamientos y a sus principios, ¿verdad, hermano? Es que no es para tanto, no es para tanto. Es radical esa persona que siempre los mandamientos, siempre la palabra de Dios. Pero usted no es radical y es obediente, ¿verdad, hermano? Porque ama a Dios, porque respeta a Dios, porque confía en Dios. Por eso obedece a Dios, ¿estamos claros? Bueno, ¿cómo obedecemos a la autoridad? ¿Cómo se manifiesta la obediencia a la autoridad? Respetando y obedeciendo las órdenes de la autoridad. Estas son las autoridades en diferentes partes. Por ejemplo, la autoridad en los padres. ¿Cómo manifiesta usted la autoridad a sus padres? ¿Cómo la manifiesta? Respetando sus órdenes y obedeciéndolas, ¿verdad? Igual en el trabajo, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Dele un grito de guerra para que se desahogue. Gracias, Señor. ¿Verdad? Entonces, hermano, a los padres se respetan las indicaciones de los padres bíblicas. Si se sale de la Biblia, ya no. A los principios morales, ¿cómo manifiesta usted su obediencia a los principios morales? Actuando de acuerdo con los principios morales en la Biblia. Hoy los principios morales se han sacado del mundo, ¿verdad? Pero nosotros, que somos hijos de Dios, que respetamos a Dios, que amamos a Dios, que confiamos a Dios, respetamos los principios morales que están en la Biblia. Amén, hermano. Y esa es su manera de obedecer. Así es la manifestación de la obediencia en usted. ¿Y cómo respetamos la ley? ¿Cómo manifestamos la obediencia a la ley? Obedeciendo las normas establecidas por la ley. A nosotros nos gusta, ¿verdad?, desobedecer la ley, sobre todo las del tránsito, ¿verdad que sí, hermano? Usted no, pero yo sí a veces me agarra la chiripioica, pero me domino, hermano. ¿Estamos claros? Me domino y trato de obedecer la ley del tránsito también. Entonces, ¿cuántos obedientes van a salir de aquí? ¿Verdad que no es cuestión de leyes? ¿Verdad que no es cuestión de leyes? ¿Verdad? Ni es cuestión de rigidez, sino ¿qué cosa es cuestión? De amor, respeto, amén, y confianza en ¿quién? En Dios. Tú eres obediente en tu casa porque amas a tus padres y amas a Dios, ¿verdad? Eres obediente en el trabajo. Casi siempre el diablo nos pone en los trabajos un odio al jefe, ¿verdad? Y a verle los deflectos, esta nariz torcida. Ay, me cae mal y es tan exigente que... Y queremos que desaparezca del mapa. Pero hoy ya no, ¿verdad, hermano? Hoy ya no. Usted va a amar a su jefe, ¿verdad? Usted va a bendecir a su jefe, ¿sí o no, hermano? ¿Por qué? Porque ama a Dios, respeta a Dios y confía en Dios. Y por eso va a bendecirlo y lo va a conquistar para Jesucristo. ¿Sí o no, hermano? A pelear la batalla por su jefe. Amén. Amén, hermano. Así que se saca del corazón cualquier rencor contra el jefe, porque usted está cambiando su mente, usted está cambiando su corazón de la desobediencia a la obediencia, porque está entendiendo realmente lo que es la obediencia. Usted creía que era cosa de ser sumiso y tonto. No, hermano, los tontos son los que no obedecen. Amén. Usted en su trabajo ve como tontito aquel. Ay, es bien. A mí me decían en el hospital, ay, es bien tonta la doctora Arauz, siempre dice que sí a todo lo que la manda. Yo no me voy a intoxicar mi hígado con los gases anestésicos. Y la persona que decía eso murió hace años, mucho menor que yo, y yo sigo con mi hígado limpio, ¿verdad, hermano? Porque obedecí. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, un grito de júbilo. ¡Gózate!
gózate, hermano. Voltea a ver a tu hermano, gózate, porque estás aprendiendo a ser obediente. Amén, hermano. Gózate, ¿verdad? Estás cambiando tu mente, que creías que era algo rígido, que era cosa de tonto obedecer. ¿Cuántos van a ser obedientes en su casa? ¿Cuántos van a ser obedientes en su trabajo? ¿Cuántos van a ser obedientes en el tráfico? ¿Cuántos van a ser obedientes a los principios morales? Yo quiero que los hombres contesten esto. ¿Cuántos van a ser obedientes a los principios morales? ¿Oyeron, hermana? Ahora usted conteste. ¿Cuántos van a ser obedientes a los principios morales? ¡Wow! ¡Qué obediente! Démosle un aplauso a las mujeres, porque son súper obedientes las mujeres. Gózate, hermano. Amén. Todos nos vamos al cielo porque estamos aprendiendo a obedecer. El Rey ya viene y nos vamos con Él. Amén. Gloria a Dios. Pero obedecer a veces requiere renunciar a nuestros deseos. ¿Verdad, hermano? Dejar a un lado lo que yo quiero por lo que quiere Jesucristo. ¿Entiende eso? Y eso es lo que a veces no queremos, ¿verdad? En la casa queremos hacer lo que queremos, al papá le queremos domar, ¿verdad? Y te dice la palabra: obedece a tus padres para que te vaya bien, ¿verdad, hermano? Pero no le queremos obedecer a los padres. En el trabajo te dan la orden y obedece por el salario, pero ahora vas a obedecer porque amas a Jesús, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. En la iglesia, tal cosa en la iglesia. Ay, esta pastora tan estricta con la palabra. Pero ahora me vas a amar porque vas a aprender a obedecer. ¿Sí o no, hermano? Un grito de júbilo. Alégrate, hermano, porque el obediente ya va a ver todo lo que consigue. Amén. Bueno, por eso es que el diablo nos pone rebeldía. Por eso el diablo no nos deja obedecer, para quitarnos todo lo que Dios tiene para el obediente. Amén, hermano. La Biblia están muchos ejemplos de las personas que obedecieron, pero pagaron un precio. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Amén. Jesucristo, ¿cuál fue el más obediente de obedientes? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dígalo fuerte. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Más fuerte, más fuerte, más fuerte. El ejemplo de la obediencia es Jesucristo. Dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte. Obedecer es humillarse y es seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad, hermano? ¿Quién más? Abraham, otro que fue obediente. Dos grandes cosas. Dos cosas de obediencia hizo Abraham cuando fue llamado a salir de su tierra. Él iba a un lugar que no sabía dónde iba, pero nunca dijo que no. Sí, cogió todo y se fue a otro lugar, ¿verdad? Imagínense que a usted le diga ahorita, va para Nicaragua. Usted, pero Señor, si Nicaragua está muy feo, ¿cómo me mandas allí? ¿Verdad? Espérate, ¿por qué no me mandas a El Salvador, que está bonito? ¿Verdad? Si le vamos a decir eso. ¿Cuántos le van a decir eso? No, ¿verdad? ¿Cómo le dijo Abraham? Sí, ni sabía dónde iba. Sí, no. ¿Cuántos le van a decir a Dios, hermano? Y no sabemos dónde lo va a mandar. ¿Sabe qué? Usted va a ir a Siria. A Siria, Señor. Ahí hay guerras y hay tumulto. Allí no, Señor. Mirate, Señor. Déjame pensar dónde me voy. Ya ni a Estados Unidos me quiere ir porque me pueden devolver, ¿verdad, hermano? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alaba al Cristo de la gloria. Alaba al Cristo de la gloria. Pero Abraham no hizo pregunta. Él cogió sus maletas y su familia y se fue. Y no sabía dónde iba. Esa es la obediencia a Dios. ¿Y qué más hizo Abraham? El Señor le dijo, vas a darme a tu hijo sacrificado. Amén. Amén. Aquí le preguntamos a los que tienen nene, por ejemplo, y si Dios te pide tu hijo, hermano, y si Dios te pide tu hijo, créeme que no lo va a matar, pero tienes que obedecer, ¿verdad, hermano?
dos ejemplos inmensos de obediencia a Abraham. Moisés, fue obediente Moisés. Moisés le puso peros al Señor, como nosotros. Es que no sé hablar bien, es que no sé leer bien, es que yo no he estudiado nada, es que yo no sirvo. No hay nadie que nos sirva. Todos nacimos con un propósito, ¿verdad, hermano? Y Moisés fue un ejemplo, una demostración de líder. Fue un ejemplo de liderazgo y servicio a Dios, Moisés, ¿verdad, hermano? Estamos siguiendo los ejemplos, ¿verdad? Para ver cuál es el tuyo que Dios te está mandando. Noé, ¿qué le parece Noé, hermano? Una demostración grandísima de obediencia a la voluntad de Dios. 100 años diciéndole, arrepentite, arrepentite. Nosotros le decimos unas 3 veces a alguien, arrepentite. Ese no entiende, es un burro, tiene el corazón de piedra. Yo no le sigo diciendo nada. Moisés, ¿cómo es Noé? ¿Cuánto tiempo pasó? 100 años pasó diciéndole a la gente. Qué demostración de obediencia. Cuando ya están cogiendo fe para obedecer. Amén. ¿Cuántos están agarrando? ¿Dónde viene la fe? La fe viene del oír la palabra de Dios. Usted está oyendo palabras de fe, ¿verdad, hermano? Y se le está metiendo la fe. Y va a decir, ya no, ya en mi casa voy a obedecer. Ya en mi trabajo voy a ser humilde. Ya en la iglesia también voy a ser humilde. Gracias, Señor. Vamos a ver otro. Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Cuántos conocen a Daniel? El de la fosa de los leones, ¿verdad, hermano? El de la fosa de los leones. Él obedeció en medio de la cultura babilónica, como estamos ahorita, una cultura babilónica, una cultura corrupta, una cultura mala, la cultura babilónica, como ahorita, ¿verdad? Pero él se mantuvo íntegro, no obedeció a todas las ofertas que le hacía la cultura babilónica, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos están dispuestos a permanecer firmes en medio de la cultura woke? Amén, hermano. ¿Cuántos están firmes en medio de la cultura de ahora? ¿Verdad, hermano? Bueno, ¿qué otro? Josué. ¿Cuántos conocen a Josué? ¿Por qué conocen a Josué, hermano? Porque Josué dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos se saben ese verso? A ver, recuerda. Dígalo pues, esfuérzate y sé valiente. Y yo estaré contigo. Pero esa valentía es obediencia, porque para obedecer a Dios se necesita valentía. Amén, hermano. Valentía. Amén. ¿Y qué pasó con Josué? Conquistó, ¿verdad, hermano? La tierra prometida. ¿Se imagina, hermano? Jonás. ¿Qué pasó con Jonás, hermano? Jonás no le hizo caso a la palabra de... ¿Y qué pasó? Y de repente, chucuplum, se lo comió un pez, ¿verdad, hermano? Se lo comió un pez. Pero después de sufrir las consecuencias de la desobediencia, obedeció. Pero ¿para qué vas a esperar las consecuencias? Mejor empieza a obedecer ya. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Gracias, Señor. Pablo fue obediente, hermano. Al principio, no, ¿verdad? Anda persiguiendo a los cristianos. Pero después se hizo mansito. ¿Y qué le costó? ¿Qué fue el precio que pagó? Cárcel, azotes, sufrimientos horribles. Y después murió de una forma fea, horrible. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio de la obediencia, amado? Bueno, este año te va a hacer un llamado fuerte el Señor, así es que váyase preparando, porque este año todos vamos a ser llamados a hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el Rey ya viene, amén, hermano, y la gente se está perdiendo. ¿Estamos claros? Y nosotros somos los responsables de jalar a la gente para Jesucristo. Amén, hermano. Bueno, entonces, todos ellos al obedecer agradaron a Dios. Y no solo agradaron a Dios, sino que inspiraron a su alrededor a todos. Y a nosotros también hoy, ¿verdad? ¿Verdad que nos inspiran esta gente? Nos inspira. Jonás le inspira a usted. Noé también, ¿verdad? Ojalá sí no obedeció como yo no voy a obedecer. Daniel obedeció siendo jovencita. Como yo no voy a obedecer, ¿verdad, hermano? Todos lo inspiraron. Quiero hacerle una pregunta, a ver qué me contestan ustedes.
Cuando decimos que nuestro hijo es bueno y que nos ama, ¿a qué nos referimos? Yo tengo un hijo bueno y me ama tanto. ¿Qué está diciendo usted de ese hijo? Que es obediente. Amén, hermano. Usted nunca menciona a un hijo que no obedece, ¿verdad? Que no lo menciona usted, ¿verdad? Más bien vivo bravo con él. Pero si usted menciona a un hijo, ¡ay, qué bueno que es mi hijo! ¿Y cómo obedece, verdad, hermano? Así es Dios con nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿por qué a la pastora y al otro Dios le da tanto? ¿Por qué, hermano? Porque trata de obedecer, ¿verdad, hermano? Y usted no quiere todo de Dios, pero no quiere obedecer. Amén, hermano. Dígale a su hermano, es necesario que el hermano sepa, si quieres de Dios, tienes que obedecer. Amén, hermano. Aprender a obedecer, darse cuenta que es fruto del amor que le tienes a Dios, del respeto que le tienes a Dios, es la obediencia. Así es, todos dispuestos a obedecer, hermano. Bendito sea Dios. Dios nos pide obediencia, amado, porque nos ama. Primero, porque nos ama. Y segundo, porque nos conoce, ¿verdad? Nos conoce. Leamos Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, 5, 6. Gracias, Señor. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tu vereda. Cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, si estás torcido, te endereza, ¿verdad, hermano? Él te ama y eso es lo que quiere el Señor. Amén, hermano. Él conoce nuestros caminos perfectamente, sabe cómo andamos chuecos, sabe si andamos rectos, sabe si andamos hacia la derecha o hacia la izquierda, y Él lo que quiere es que lo busques. ¿Para qué? Para enderezarte. Amén, hermano. Amén. ¿Tú quieres andar torcido? No, ¿verdad, hermano? Pues hoy te vas a enderezar, ¿sí o no? Porque vas a empezar a obedecer a Dios. Amén. Seguimos, hermanos, seguimos. Además, la obediencia trae muchos beneficios y bendiciones. Por eso es que el Señor, mire qué bonito. Eso el Señor nos mantiene en proceso. ¿Cuántos están en procesos ahorita? ¿Y cuántos entienden lo que es proceso? Son penas que vienen a uno y que a veces tardan, ¿verdad? Y no se resuelve. ¿Por qué vienen esos procesos o las pruebas? Vienen esos procesos y la prueba porque Dios te ama y quiere enderezarte. ¿Para qué? Para que le obedezcas y poder bendecirte, hermano. Amén. ¿Entiende esto, hermano? ¿Por qué me pasa a mí esto? Dice usted. ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, tienes que examinar dónde estás desobedeciendo, porque el proceso es para enderezarte y que aprendas a obedecer, pero es para bendecirte. Eso no quiere decir que todas las pruebas y los procesos vengan por eso. Amén. ¿Sabe qué otra cosa usa el Señor para enderezarnos y para bendecirnos, para hacernos obedientes y podernos bendecir? Él te lleva a la máxima meta, ya sea profesión. Estudiaste una profesión, pero es que yo quiero más. Está bien, estudia especialidad. Yo quiero más, una super especialidad. Yo quiero más, otra especialidad. Estudiar, te deja hasta que llegas al tope y ya no hay nada más que aprender. Entonces, ¿qué? Te decepcionas y decís, nada me llenó, solo Jesús, y vuelve a Jesús. Pero es Dios quien lo permite, que llegues a lo máximo para que te des cuenta que nada vale la pena en este mundo. Nada vale la pena en este mundo. Amén, hermano. Amén, hermano. Lo único que vale la pena ¿cómo se llama? Es obedecer al Rey. Amén, hermano. Al Rey de Reyes. Amén. El Rey ya viene, hermano. Bendito sea Jesucristo. Hay otras cosas porque el Señor nos pone en proceso o en prueba, pero esas son las dos que van de acuerdo a la prédica de hoy, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es la primera, hermano? ¿Cuál es la primera?
Pruebas fuertes que te hacen sufrir, amén. ¿Y por qué sufro yo? ¿Por qué no le pasa al otro? Porque el otro está obedeciendo, pero apenas desobedezca, le viene el proceso. ¿Estamos claros, hermano? A veces salimos de un proceso, entramos a otro, porque Él va sanando parte por parte, nos va liberando. ¿Cuántos están en proceso ahorita, hermano? Ni me diga que yo sé que todos, y en prueba, ¿verdad? Y sale, ¿y por qué salgo de una prueba a otra? Porque estás aprendiendo a obedecer, chiquita. Dígale a su hermana, estás aprendiendo a obedecer. Amén, no, eres obediente. Amén, hermano. ¿Y por qué algunos se salen hasta del camino de Dios para seguir sus ambiciones, ¿verdad? Quieren seguir sus ambiciones más y más, y Dios lo permite para que lleguen hasta lo más alto. ¿Por qué creen que los archimillonarios trillonarios, por qué creen que se meten a las cosas del diablo? A la brujería, el esoterismo se llama. ¿Por qué creen que estos billonarios, trillonarios, al final acaban en la brujería y en las cosas de Satanás? ¿Por qué? Porque tienen tanto, tienen 10 carros, 20 carros, que ya no desean más carros, ya no desean más botes, ya no desean más casa, ya no desean nada. Entonces andan buscando algo que los llene algo, y en vez de buscar a Jesucristo, buscan el esoterismo. ¿Estamos claros? Amén, hermano. Así le pasa a muchos cristianos. No se conforman con la vida cristiana y empiezan y se salen de la iglesia. Es que yo necesito esto, yo necesito el otro, y Dios se lo da hasta que topan. O pierden la salvación o regresan a Cristo. Amén, hermano. ¿Cuántos entienden esto, hermano? Dele un aplauso al Señor porque usted está entendiendo. Diga, estoy entendiendo, Señor. Y dígaselo así, estoy entendiendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso siempre debemos, cuando estamos en proceso, cuando estamos en una prueba, siempre debemos preguntarle al Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta prueba? Amén, hermano. Amén, porque siempre, después de todo proceso que pasa bien o de toda prueba, vienen grandes bendiciones que Dios tiene preparadas desde que antes que entraras al proceso. ¿Estamos claros? Pero si lo pasas renegando y nada, no alabas a Dios, te apartas, vives bravo porque no le pasa al otro, sino que te pasa a ti, entonces no viene lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere enseñarte. Siempre nos enseña algo en cada proceso y después acaba con una bendición mucho más grande que el proceso que hemos pasado. ¿Cuántos entienden, hermano? Alabemos a Dios entonces. Bueno, gracias, Señor. Seguimos. Hay un predicador que a mí me encanta y para todo dice, ¿sigo o paro? Dice. A mí me da risa cada vez que dice eso. Mi decir es, seguimos, hermano. Abramos la Biblia en Deuteronomio 28. Usted estaba pensando, ¿y por qué nunca mencionó Deuteronomio 28 la pastora? Si ese es el capítulo de la obediencia y de la desobediencia. Este capítulo habla mire cuántos versos tiene, 68 versos. Habla del 1 al 14, habla de las bendiciones de la obediencia, y del 15 al 68 la consecuencia de la desobediencia. Vamos a leer un verso sí, un verso no. No es cierto, hermano. Usted está creyendo que ya lo íbamos a leer, ¿verdad? Alguien dijo amén, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a dejar leyendo después del servicio. Gracias, Señor. Vamos a leer los 2 primeros versos, los de la obediencia. 28, 1 y 2 dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres. Les dejo de tarea que lean las bendiciones benditas. Tú en la ciudad, el fruto de tu vientre, de tu canasta, al entrar y al salir, tus enemigos, etcétera, etcétera. Son montones de bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Leamos el verso 15.
Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y mire cuántos versos hasta el 68 lleno de maldiciones. Pero hay una cosa, hermano. Gracias a Dios que nos dio a Jesucristo, que vino a salvarnos y a amarnos para que podamos darnos fuerza, para que podamos obedecer, ¿verdad, hermano? Sin Jesucristo es imposible obedecer. Por eso el que no conoce a Jesús, que está aquí presente o está en las redes, hoy puede conocerlo, porque sin Jesucristo no podemos obedecer. Es la gracia maravillosa de Jesucristo cuando entra a nuestra vida en la forma del Espíritu Santo, es que nos da la gracia para obedecer. Amén, hermano. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Vamos a hacer un resumen de los frutos de la obediencia. Bendición y prosperidad. ¿Cuánto le gustan las bendiciones? A todos nos encanta, ¿verdad, hermano? Y la prosperidad también. Entonces, la obediencia a Dios siempre es recompensada con bendición. Amén. Una persona obediente siempre es bendecida y prosperada. Amén. El Señor dice claramente en 3 Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas a la par de la que prospera tu alma. ¿Para quién es esa bendición? ¿Para quién? Para el desobediente. Para el rebelde, para el que, bueno, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para el obediente, ¿verdad, hermano? ¿Qué más nos da Dios cuando somos obedientes? Paz y tranquilidad. Diga, paz y tranquilidad. Todos decimos esa paz. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en esa paz que sobrepasa. Hay paz que nosotros no entendemos. Una vez, voy a contar un testimonio de esa paz sobrenatural. Es acerca de una hermana de aquí de la iglesia. Ella es extranjera, pero vine aquí, es como yo, que vino hace muchos años. Entonces vino su mamá a visitarla, buena y sana, a disfrutar de su hija. Y se le muere a los 2 días de estar aquí. Y me dice, pastora, fíjese que mi mamá se murió sin esperarlo, pero tengo una paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las grandes dificultades, tú tienes paz si eres obediente. Amén, hermano. Amén, hermano. Y tranquilidad, ¿verdad, hermano? ¿Qué más nos da el Señor si somos obedientes? Crecimiento espiritual. La obediencia refleja el amor de Dios. Si una persona es obediencia, refleja que ama a Dios. Amén. Que ama a Dios. Entonces, como nosotros amamos a Dios, tenemos una intimidad con Él y eso nos lleva al crecimiento cada vez más y más y más. No detiene el crecimiento espiritual cuando usted y yo somos obedientes. ¿Estamos claros, hermano? Porque es respuesta al amor de Dios. Amén. ¿Y qué más? ¿Y qué más, hermano? Protección divina. ¿Cuántos quieren protección divina, hermano? Él nos guarda de los peligros. Y usted tiene testimonios tremendos de cómo Dios lo guarda, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad? Usted es increíble cómo Dios lo guarda. Y si yo lo pongo aquí, que usted testifique de eso, no terminamos día y noche, días tras día, de cómo Dios nos protege, ¿verdad? De cómo Dios nos guarda. ¿Cuántos tienen testimonio de cómo Dios les guarda y les protege? Los demás no. A ver, levante su mano. ¿Cuántos tienen testimonio? Qué poquitos, qué poquito. Todos tenemos testimonio, ¿verdad, hermano? Pero a veces, hermano, ahora vienen las cosas duras. Pero ¿sabe qué nos da? Seguridad en medio del caos y la incertidumbre. El mundo habla de paz y seguridad, pero esa paz y seguridad solo la tiene el creyente obediente. Amén, hermano. En medio del caos, en medio de la confusión. ¿Estamos claros, hermano? ¿Cuántos han entendido las bendiciones y muchísimas más? Este es solo un resumen.
Pero también, amados, tenemos ejemplos de desobediencia. ¿Cuántos quieren saber ejemplos de desobediencia? Adán y Eva. ¿Por qué nosotros conseguimos el pecado? Por la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué dice Génesis 2, 16 al 17? Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que él comiere, y ellos comieron, ¿verdad, hermano? Y nosotros vino el pecado por la desobediencia. Las consecuencias del pecado no solo es sobre el que desobedece, sino sobre los que lo rodean. Amén, hermano. Amén, hermano. Cuando nosotros desobedecemos, las consecuencias también caen sobre los que nos rodean, como Adán y Eva. Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos saben de Sodoma y Gomorra? Pues resulta que este Sodoma, Abraham le rogó al Señor, no lo destruya, lo voy a destruir. Él le contó, como Abraham era su amigo, le contó en confianza que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice: si hay 50 justos, ¿no lo vas a destruir? Sí, pero no habían 50 justos. Si hay 45 justos, ¿no lo vas a destruir? No, pero no habían 45. Y si hay 40 justos, nada. 10 justos, nada. Ni uno. Se destruyó Sodoma y Gomorra. Y lo más triste es cuando usted se refiere a un lugar de maldad y de corrupción, usted dice sodomista, Sodoma, Gomorra. Miren qué tristeza, ¿verdad, hermano? Amén, hermana. Sodomista, dice ¿qué otra? ¿Qué consecuencia más terrible, Sodoma y Gomorra, de no obedecer a Dios? Él les avisó, pero no obedecieron. Amén. Israel, hermano, Israel, ciclo de desobediencia al pacto. Obedecen, desobedecen. Obedecen, y por eso están como están, ¿verdad, hermano? Nosotros no queremos estar como ellos, ¿verdad? ¿Cuántos no quieren estar como ellos? Vamos a seguir aprendiendo, amén. Saúl. ¿Se acuerdan quién es Saúl? Es el rey Saúl. Dice 1 Samuel 15, 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Le dice: de nada sirven los sacrificios que haces, Saúl, porque la obediencia es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? ¿Qué conclusión ha llegado usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere? A ver, en este lado. ¿Qué es lo que Dios? Y, a ver, dígame usted, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Y qué es lo que Dios quiere de usted? ¿A quién van a obedecer? Primero, a Dios primero, ¿verdad? ¿Y dónde está lo que vamos a obedecer? En la palabra de Dios. Entonces, no se extravíe de la palabra, concéntrese en la palabra, escuche la palabra, lea la palabra, oiga la palabra y obedézcala. Si quiere todas las bendiciones. Amén, hermano. Amén, hermano. Cuesta, pero vale la pena. Entonces, vamos a seguir con esto que desobedecieron. La esposa de Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Porque desobedeció. En estatua de sal acabó, ¿verdad? Por desobediente, pudiendo disfrutar de la libertad de Sodoma que se estaba quemando. Ella no lo disfrutó. ¿Por qué? Por desobediente. Y usted no quiere ser estatua de sal, ¿verdad, hermano? Amén. Gracias, Señor. Así es que al ignorar las enseñanzas divinas, cosechamos consecuencias amargas como ellos. Usted está aquí, usted tiene a Jesucristo, pero aún así, si usted desobedece, va a cosechar consecuencias. No hay desobediencia que no tenga consecuencia. Toda desobediencia viene acompañada de consecuencias. A veces la consecuencia es inmediata, pero a veces tarda para que llegue, pero llega. Amén, hermano. Amén. No te impacientes a causa de los impíos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a sufrir las consecuencias. ¿Estamos claros, hermano? Pero dice que me hizo daño. Mire todo lo que consigue. Mire qué bendecido ahorita, hermano. Pero tarde o temprano va a conseguir la cosecha. Todo lo que sembramos, cosechamos. Amén, hermano. Dígalo conmigo. Todo lo que sembramos, cosechamos. Amén. ¿Y cuál es la cosecha?
sufrimientos, ¿qué más? Separación de Dios, la ceguera espiritual, no entendemos nada, y la destrucción, diga, y la destrucción. ¿Cuántos han entendido hasta aquí, hermano? Amén. A ver, ¿ustedes entendieron? ¿Y ustedes? ¿Sabe, hermano? Debemos orar por nosotros mismos y por los demás, por entendimiento. La clave del creyente es el entendimiento. Y la mayoría de cristianos viven confusos, porque no buscan a Dios ni en oración ni en la palabra. Entonces, lo contrario de la confusión es el entendimiento. Amén, hermano. Usted mismo dice, no entiende nada. ¿Por qué? Porque está confuso. Amén, hermano. No sabe lo que cree, no sabe lo que entiende. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos entendieron ahora? ¿Cuántos se van directo? Y ahora sí se acabó la desobediencia en mi vida. Amén, hermano. Hermano, ahora quiero decirle que aunque la desobediencia tiene consecuencias graves, la Biblia enseña que el arrepentimiento sincero nos lleva al perdón. ¿Estamos claros? Al perdón. Usted dice, yo he sido un desobediente. O si no, una mujer dice, yo he sido una gran desobediente. Pero la Biblia nos habla de arrepentimiento y perdón. Diga, ¿de qué nos habla la Biblia? De arrepentimiento y perdón. Así que hay esperanza. Si usted no ha vivido en vida de obediencia, puede arrepentirse hoy y empezar otra etapa de su vida, a obedecer. Amén, hermano, a obedecer. Jesucristo vino, hermano, y fue plenamente fiel y obediente. Diga, fue plenamente. Y Él nos mostró el camino de la desobediencia, sufriendo la ira de Dios por nuestra desobediencia. Él sufrió la ira de Dios porque yo era desobediente. Amén. Entonces, ¿cuánto nos vamos a arrepentir, hermano? Dios nos perdona, hermano, y nos ayuda, y nos encamina a vivir en una forma correcta y obediente. ¿Por qué? Por medio de su gracia sublime. ¿Cuánto le gusta ese himno? Gracia sublime. ¿Por qué? Amasaya Ramakanda. Porque su gracia es sublime. Cierre sus ojitos y póngase de pie. Pasen, muchachos, y cantemos ese himno. Solo es reconocer, arrepentirse y hacer cambios en su vida. Amén, hermano. Hay muchas cosas que no obedecíamos, ¿verdad, hermano? Usted tal vez en su casa, o si es una hija que vive con mamá o papá, o quizás usted es desobediente en su trabajo, en la escuela, o en la misma iglesia, ¿verdad? No se sujeta a las cosas que se indican en la iglesia. Siempre hace lo que usted quiere, pero hoy es una gran oportunidad de arrepentirnos. El Señor nos ha hablado para hacernos volver al redil, a vivir una vida de obediencia. ¿Para qué quiere que usted viva una vida de obediencia? ¿Para qué? ¿Para qué? Para bendecirte. Amén, hermano, para bendecirme, diga. Entonces vale la pena, ¿verdad? Vamos a cantar Gracia Sublime y allí hable con Dios, dígale al Señor. Si quiere pasar al altar, puede pasar y hablemos con Dios íntimamente.